Shalom, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Díaz y estamos aquí en Bethsaida Ministries, Ministerios Casa Olivo. Y para mí es un placer poder compartir un poco de la porción de la palabra del Señor que tenemos preparada para esta semana. Nos recordamos que estudiamos la Torá, la instrucción, la enseñanza de nuestro Creador, que son esos 5 primeros libros que tenemos en nuestras Biblias. Los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros, el Humash, esos 5 libros son distribuidos en 54 porciones semanales. Esas porciones las estudiamos en un ciclo anual. Y por eso estamos estudiando semana tras semana la palabra del Señor. Estamos estudiando en este momento el segundo libro, el libro de Shemot, el libro de nombres, mejor conocido como Éxodo. Y estamos aquí recordando las aventuras de Moisés y del pueblo de Israel. Pero primeramente, antes de entrar en materia, tenemos que recordar quiénes somos, cuál es nuestra identidad y por qué esto es relevante para nosotros. Primeramente, tenemos que entender que si nosotros creemos en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, si nosotros creemos en el Mesías que fue profetizado a nuestro pueblo, nosotros somos parte del pueblo de Dios. Y aquí no se trata de una religión, aquí se trata de nuestra identidad según la palabra del Señor. Y el Señor no define a su pueblo con una religión, lo define con un nombre y es Israel. Y por eso es que es importante entender quiénes somos. Pero hay veces que la gente dice, bueno, pero ¿cómo es eso de que yo soy parte del pueblo de Israel si yo no nací en Israel, ni tengo familia judía, y mucho menos vivo en Israel? ¿Cómo puedo ser parte del pueblo de Israel? Y es que siempre hay que entender que Israel es el nombre del patriarca Jacob. Jacob tuvo un encuentro con el Señor y el Señor le cambió su nombre y le dijo, ya no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel, que significa que lucha junto a Dios. Israel tuvo a 12 hijos, que tuvieron familias, que se convirtieron en clanes, que se convirtieron en tribus. Y estas tribus terminaron en Egipto y estuvieron ahí cientos de años hasta que se encontraron en una esclavitud. Entonces ahí fue cuando Moisés fue el elegido para sacar no solamente a estas 12 tribus, que eran miles de personas que estaban en Egipto, sino también después de sacar estas 12 tribus, fue una multitud mixta a salir con ellos. Una multitud de personas de otras naciones, egipcios, esclavos de otras naciones que habían visto después de estas 10 plagas como el Dios de estos hebreos, el Dios de estos israelitas, había destruido todo Egipto. Entonces, por eso es muy importante. El pueblo de Dios, Israel, siempre ha tenido su identidad desde que estaba incluso en Egipto. Era el pueblo de Israel y ni siquiera habían llegado a lo que sería la tierra de Israel. Y esa es la tercera definición. Hemos hablado de Israel como el patriarca Jacob, Israel como el pueblo del Señor y la tierra de Israel. Posteriormente, cuando estas 12 tribus y esta multitud mixta salen de Egipto, ellos se encuentran ahora en una travesía en el desierto durante 40 años. Y posteriormente llegan a esa tierra prometida, la tierra de Canaán, que se convertiría en la tierra de Israel. Entonces es muy importante nosotros entender, nosotros somos parte del pueblo de Dios. Nosotros hemos sido insertados en el pueblo de Israel por fe. Así como esta multitud mixta de egipcios, de otras naciones, que se habían insertado en estas 12 tribus del pueblo de Israel. Y justo estamos estudiando qué fue lo que sucedió después de esa salida de Egipto. Estamos estudiando el libro de Shemot y vamos a estar profundizando los capítulos 18, 19 y 20. 3 capítulos. Entonces ahora vamos a entrar finalmente en materia. La porción, la parashá de esta semana se llama Yitro. Jetro en español o Yetro. Entonces tenemos Parashá Yitro, la porción Yitro.
o Jetro. ¿Y quién es ese o qué es eso? Yitro en hebreo o Jetro en español es el nombre del suegro de Moisés. Así se llama esta porción. Entonces, vamos a profundizar en este capítulo 18 sobre el suegro de Moisés y vemos qué tan influyente fue para Moisés en este momento. Entonces, comienza la porción de esta manera. Dice, Yitro, sacerdote de Midian y suegro de Moshe, de Moisés, tomó conocimiento de todo lo que había hecho Elohim, Dios, por Moshe y por su pueblo Israel. Entonces, Yitro, que estaba en otro lugar, se dio cuenta de que finalmente Moisés había cumplido esa misión de liberar al pueblo de Israel. Nos recordamos que esto fue una noticia gigantesca. El pueblo de Israel, estudiamos en la semana pasada, en la Parashá Beshalach, cómo pasó entre el mar, cómo el Señor, nuestro Creador, en su fuerza, tuvo ese momento para demostrarle a nuestro pueblo cuál iba a ser el destino del faraón y de todos los egipcios y de todas esas personas que se negaron a seguir al único Dios verdadero. Entonces, esto fue una noticia para toda la región, para todo el mundo. Esto fue una noticia que me imagino que fue una de las mayores que se han escuchado en la historia de la humanidad. Fue un momento sublime, fue un momento donde todo el imperio de los egipcios quedó sepultado por las aguas. Todo ese ejército de los egipcios quedó sepultado en esas aguas. Entonces, claro, el suegro de Moisés se enteró de eso y fue a reunirse con Moisés, y con él estaba la esposa de Moisés, Sífora, y Gersón y Eliezer. Entonces tenemos a la esposa de Moisés, a sus 2 hijos y a su suegro, todos viniendo al encuentro de Moisés. Y en ese momento el suegro de Moisés, Yitro, se encuentra con él, se abrazan, se saludan, ven que están bien mutuamente. Yitro entra a la tienda de Moshe y Moshe le cuenta la historia. Mira, esto fue lo que sucedió, esto fue lo que hizo Dios, mira lo que ocurrió con estas plagas, mira estos milagros. Y en ese momento, después de que se ponen al día, el suegro de Moisés le dice, mira, ¿y por qué toda esta gente está aquí fuera de pie esperando por ti? No entiendo. Y Moisés le dice, bueno, todos ellos están aquí esperando porque tienen inconvenientes, tienen problemas, quieren consultarme para ver yo cómo los puedo guiar. Y yo les estoy aquí enseñando la palabra del Señor, lo que el Señor me ha instruido, y de esa manera yo puedo ayudarlos a mediar con sus problemas, sus dificultades. Y el suegro de Moshe dice, ya va, esto lo estás haciendo mal. Acá hay miles de personas. Nos recordamos que cuando nuestro pueblo salió de Egipto eran 600,000 hombres, sin contar mujeres, sin contar niños menores de 20 años. Era entre 2 y 3 millones de personas. Imagínense la cantidad de personas queriendo hablar con Moshe, queriendo hacerle preguntas. Quizás habían problemas complejos, quizás habían problemas o dudas que eran fáciles de resolver, pero ellos querían tener ese momento con Moshe, que era la autoridad. Y el suegro de Moisés le dice, mira, tienes que hacer algo al respecto y te voy a dar una sugerencia. Vamos a leer lo que el suegro de Moisés le dice a su yerno. Él le dice, no es correcto tu proceder
Leemos en el verso 17 del capítulo 18. Pues sin duda te cansarás, tanto tú así como el pueblo que está contigo. El trabajo sobrepasa tu fuerza. No puedes hacerlo tú solo. Ahora, escucha mi voz. Te aconsejaré y que Elohim, que Dios, esté contigo. Serás el intermediario del pueblo ante Elohim. Tú le presentarás esas disputas a Elohim y les advertirás a ellos acerca de los decretos y las leyes. Les indicarás cómo deberán conducirse y qué deberán hacer. Continuamos leyendo aquí en el verso 21. Dice, busca entre todo el pueblo hombres honestos, temerosos de Elohim, sinceros, que detesten que su patrimonio esté en litigio. Deberás nombrar líderes que estarán a cargo de grupos de 1000 personas, líderes que estarán a cargo de grupos de 100 personas, líderes sobre grupos de 50 personas y líderes sobre grupos de 10 personas. Entonces, tenemos 600,000 hombres. Tendríamos 600 líderes por cada grupo de 1000 y tendríamos hasta 60,000 líderes de grupos de 10 personas. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió acá? El suegro de Moisés, con mucha sabiduría, le está diciendo a Moisés, mira, tienes que crear una estructura para que te ayuden porque esta carga es muy fuerte para ti. Y por eso se crea esa estructura en forma de pirámide, donde hay grupos, donde las personas pueden comunicarse con su líder sin agobiarlo, sin que estén teniendo una responsabilidad tan dura o tan alta que no vayan a desfallecer como quizás le pasaría a Moisés si él hubiese tratado de hacer ese trabajo él solo. No le hubiesen dado las fuerzas, ni el tiempo, ni la energía. Entonces, el suegro le hizo esa sugerencia a Moisés. Y a veces nosotros tenemos que hacer lo mismo. A veces nosotros tenemos metas muy grandes en nuestra vida, sueños que queremos cumplir, responsabilidades que tenemos que cumplir. Y hay veces que nos frustramos porque es tan grande esa meta, es tan grande esa responsabilidad que no sabemos cómo lo vamos a hacer. Y si no tenemos una estrategia, nos quedamos viendo esa ola gigantesca que está a punto de venir hacia nosotros y nosotros nos quedamos ahí tiesos sin hacer absolutamente nada porque es tan grande que no sabemos para dónde ir. Y por eso es que tenemos que entender que hay que tomar pequeños pasos, hacer una estructura para poder nadar en la dirección de esa ola, para poder acercarnos y que la ola no vaya a caer encima de nosotros. Es muy importante que nosotros sepamos cómo distribuir las cargas entre nosotros. No solamente podemos entender cómo definitivamente ayuda a delegar responsabilidades en personas competentes, sino también cómo nosotros tenemos que distribuir esas cargas en porciones que sean digeribles. Y por eso es que la Torá la estudiamos en porciones semanales. Por eso es que estudiamos un libro a la vez. Por eso es que incluso cada porción semanal tiene 7 subdivisiones, donde tenemos porciones diarias, las aliot. Y de esa manera no es tan pesado leer toda la porción semanal en 15 minutos, sino que puedes tomar pequeños pedazos, puedes meditar, puedes concentrarte en esa porción, en extraer quizás la mayor cantidad de aprendizaje posible, porque hay veces que si leemos todo en una sentada, no vamos a poder apreciar todo lo que el Señor quiere hablarnos. Entonces, de esa misma manera, nosotros tenemos que estructurar nuestra meta.
Y por eso es que el sistema legal que tenemos en nuestros países tiene la manera y la forma que tienen. Porque fueron inspirados en este tipo de estructura judicial. Para que no sea un trabajo enorme para un solo juez o para 10 jueces tomar el juicio de miles o millones de personas. Entonces vemos lo importante que es distribuir en porciones razonables las cargas, pero también distribuirlas en personas. Ahora, también es importante ver el detalle aquí. Yitro le está diciendo a Moshe, mira, tienen que ser personas sinceras, tienen que ser personas honestas, que no quieran tener su patrimonio en litigio, es decir, que no vayan a tener problemas con la corrupción, que no quieran tener su palabra en tela de juicio. Que su sí sea sí, que su no sea no, que sean sinceros. Entonces, ya de por sí esta es una tarea bien grande. Primeramente, seleccionar esos 600 hombres que iban a manejar grupos de 1000. Y a su vez, esos 600 hombres tenían que buscar, pues, grupos más pequeños de 100 personas. Y de esa manera, cada líder también estaba en la responsabilidad de conseguir distribuir las cargas con otras 10 personas. Muy importante el liderazgo que tenemos que tener de elegir personas que tengan un carácter estable. Porque podemos tener muchos atributos, podemos tener mucho conocimiento, podemos ser muy buenas personas, podemos ser muy sinceros, pero si no somos estables, ahí es cuando tenemos una dificultad. Porque podemos tener momentos donde esa estabilidad la dejamos a un lado y nuestras emociones nos dominan, nuestro ego nos domina, nuestro conocimiento nos domina y perdemos la sensibilidad, perdemos la cordura, perdemos el control y por eso es que tenemos que también atinar cuando hacemos esa selección de personas. Tenemos que ser comedidos cuando elegimos esas personas con las que compartimos esas metas, esas responsabilidades. Así como también tenemos que ser comedidos, tenemos que ser responsables cuando nosotros mismos asignamos esas porciones más pequeñas para poder progresar y llegar a esa porción mayor que es la meta. Tenemos que saber cuánto podemos soportar, cuánto podemos hacer, cuánto es lo justo para nosotros. Entonces, muy importante ese consejo que le da el suegro Yitro a su nuero, su yerno Moshe. Por eso es que es importante ver los consejos de las personas mayores, los consejos de las personas que tienen más tiempo de experiencia, personas que también buscan lo mejor para nosotros, que son parte de nuestra familia. Y vemos como este sacerdote de Midian, esta persona que era quizás pagana, que inicialmente no creía en el Dios de Israel, se dio cuenta, wow, este Dios verdaderamente es mejor que cualquiera de los otros dioses que tenían en Egipto. Nos recordamos que en Egipto habían más de 60 dioses. Entonces, vemos cómo el Señor utiliza incluso a una persona que no era parte de su pueblo, incluso a una persona que quizás no era preparada en las leyes del Señor, en los caminos del Señor. Y vemos cómo el Señor utiliza a esa persona para que le dé una lección muy modesta, muy humilde, muy sincera a Moshe.
ese líder de más de 2 a 3 millones de personas. Y cómo el Señor elige a cualquier persona para darnos lecciones a nosotros. A veces no tienen que ser personas, a veces pueden ser los animales, a veces puede ser la misma creación del Señor en su naturaleza. A veces el mismo silencio es una de las maneras donde el Señor quiere hablarnos y quiere darnos lecciones. Por eso tenemos que tener esa disposición y esa humildad para aprender, para escuchar, para reflexionar y para entender cómo el Señor quiere que nosotros aprendamos a hacer las cosas y que sean una carga ligera para nosotros. Entonces eso es lo que vemos en el capítulo 18. Vemos esa lección de Yitro a Moshe. ¿Y qué es lo que pasa en el capítulo 19? Vemos cómo el verso 1 comienza diciendo: el primer día del tercer mes desde la salida de los israelitas de Egipto, en este mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Entonces, están llegando finalmente en este tercer mes a ese desierto donde está el monte Sinaí, donde finalmente el Señor va a tener esa revelación con su pueblo. Después de esas semanas arduas, caminando en el desierto, quedándose sin comida, quedándose sin agua, finalmente llegan a este desierto. Entonces seguimos leyendo y dice así: Moshe ascendió hacia Elohim. Hashem, el Señor, lo llamó desde el monte diciéndole: así le hablarás a la casa de Jacob y le dirás a los hijos de Israel: ustedes vieron lo que le hice a Egipto y cómo los llevé a ustedes sobre alas de águilas y los traje hacia mí. Muy importante. Aquí el Señor estaba volviendo a recordarle acá a Moshe: mira, tienes que decirle esto al pueblo. Recuérdense de cómo los he traído con toda la delicadeza del mundo, pasaron entre las aguas intactos, los he estado guiando de día, de noche, no les pasó absolutamente nada en los conflictos que quisieron tener contra ustedes. Y aquí entonces viene algo muy importante. Dice así: ahora, dice el Señor, si escuchasen atentamente mi voz y cumpliesen mi pacto, serán para mí el más preciado tesoro entre todos los pueblos, pues toda la tierra es mía. Ustedes serán para mí un reino de ministros y una nación sagrada. Estas son las palabras que deberás transmitir a los israelitas. Muy importante, a veces le brincamos a la importancia de estas palabras. Vamos a volver a leerlo. Ahora, si escuchasen atentamente mi voz y cumpliesen mi pacto, serán para mí el más preciado tesoro entre todos los pueblos, pues toda la tierra es mía. Ustedes serán para mí un reino de ministros y una nación sagrada. Estas son las palabras que deberás transmitir a los israelitas. Aquí el Señor está diciendo: mira, si escuchas mi voz y haces lo que yo te digo, entonces serás para mí una nación sagrada, santa, de ministros, de sacerdotes. Es muy importante que nosotros entendamos. Aquí el Señor está diciendo: mira, tú para mí eres el más preciado tesoro, pero tienes que demostrármelo primeramente. Tienes que demostrar que escuchas mi voz, que quieres hacer lo que yo te estoy instruyendo que hagas. De nada nos sirve decir que amamos a Dios, pero hacemos algo contrario a lo que Él nos enseña en su Escritura. Y por eso es que es importante estudiar, escudriñar la Escritura, porque en esos mandamientos entendemos el carácter de nuestro Creador, sabemos lo que le gusta, lo que no le gusta. Entonces es muy importante que nosotros entendamos lo importante,
lo especial que somos nosotros para nuestro Creador. Pero tenemos que demostrar que nosotros verdaderamente queremos seguir a nuestro Creador, escuchando su voz, haciendo lo que Él nos enseña, lo que Él nos dice que hagamos y no haciendo lo que Él nos dice que no hagamos. Continuamos leyendo aquí algo muy importante. Dice así, en el verso 10, Hashem le dijo a Moshe, anda y prepara al pueblo hoy y mañana, que sumerjan sus ropas, que estén preparados para el tercer día, pues el tercer día Hashem descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Entonces aquí el Señor le está diciendo a Moshe, ok, tienes que decirle al pueblo que tienen que purificarse, tienen que estar aquí con esa actitud, con ese entendimiento de que va a haber algo importante. Yo voy a descender en ese tercer día y la gente tiene que estar purificada. Tienen que entender que para estar frente al Señor tenemos que estar limpios. Y no simplemente habla de esa limpieza o pureza exterior, sino que tenemos que trabajar internamente en que cuando nosotros entendamos que constantemente estamos en la presencia del Señor, tenemos que trabajar en nuestra purificación constantemente. Entonces, el pueblo está en este tercer día finalmente purificado, y vamos aquí a leer en el verso 16 del capítulo 19 que dice así, y resulta que al tercer día, al despuntar la mañana, hubo truenos y relámpagos, una espesa nube sobre el monte y un sonido muy fuerte de shofar, de trompeta. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Entonces Moshe sacó al pueblo del campamento al encuentro de Elohim y se pararon al pie del monte. Y todo el monte de Sinaí humeaba, pues Hashem había descendido sobre él en fuego, y su humo ascendía cual humo del horno. Todo el monte se estremeció mucho. El sonido del shofar se hacía cada vez más fuerte. Moshe hablaba y Elohim le respondía respecto a su voz. Entonces, vemos en este momento tan sublime. Están entre 2 y 3 millones de testigos, de personas paradas al frente del monte, viendo el monte estremecerse, viendo humo, viendo fuego, viendo un sonido del shofar, de la trompeta. ¿Se imaginan ese momento? Truenos, relámpagos, a primera hora de la mañana, al despuntar la mañana, dice acá. Imagínense, qué momento tan sublime, tan especial en todo el momento de la historia de la humanidad. Esa revelación que están teniendo todas estas personas al mismo tiempo. No es algo que simplemente vio una o dos o tres personas. Aquí fueron miles de testigos, millones de testigos. Algo tan importante que siempre me gusta recalcar, y es que tenemos aquí el sonido del shofar, el sonido de la trompeta. Aquí tenemos un shofar, un cuerno, el instrumento de viento más antiguo de la humanidad. Y qué lindo que de todos los sonidos de la creación, el Señor haya elegido el sonido del shofar. Y quizás pudiésemos tener muchas conjeturas sobre el por qué el sonido del shofar. Pero siempre me gusta recordar que cuando Abraham estaba ahí a punto de sacrificar a su hijo Isaac, ese carnero vino a ser el sacrificio, esa ofrenda
redimiendo a Isaac. Ya Isaac no iba a ser sacrificado. Dios había puesto a Abraham en prueba. Abraham había pasado esa prueba porque había demostrado que estaba dispuesto incluso a sacrificar a ese hijo de la promesa. Y ese carnero que se encontró en ese momento estaba atascado a un matorral con su cuerno. Y qué lindo que el Señor nos habla con tantos detalles y vemos el sonido del shofar en este momento. Pudo haber sido cualquier otro sonido increíble que tiene la creación del Señor, un rugido de un león, no sé, cualquier sonido de la creación. Pero vemos que era un sonido especial que nos recuerda de ese sacrificio, de ese cordero. Y por eso vemos cada vez más detalles en las porciones del Señor, en las porciones de su palabra. Y vemos cómo nuestro pueblo está completamente asustado. Ellos no sabían a qué atenerse, no sabían qué iba a pasar, si iban a morir, como habían muerto los egipcios en el mar. Ellos no sabían si eran simplemente una ofrenda que iba a morir por su Dios. Ellos no sabían qué iba a pasar. Tenían miedo, estaban asustados. Y vemos aquí, en el verso 20 dice, Hashem descendió sobre el monte del Sinaí a la cumbre del monte. Hashem citó a Moshe a la cima del monte y Moshe ascendió. Hashem le dijo a Moisés, a Moshe, desciende y advierte a la gente que no rompan filas para ver la divinidad. Caerá una multitud de ellos, incluso los Kohanim, los ministros, los sacerdotes, que se acerquen a Hashem, que se santifiquen para que Hashem no haga estragos contra ellos. Entonces aquí es muy importante, detallitos. ¿Quiénes son los Kohanim? Esos sacerdotes. En este momento son todos los primogénitos de todas las tribus. Y el Señor le está diciendo a Moshe, mira, que ni siquiera aquí vengan las personas que porque son los mayores de sus familias o de sus clanes, piensen que ellos son dignos de estar aquí en mi presencia. Dile que se abstengan. Ellos tienen que guardar esa humildad y esa instrucción de no acercarse al monte. Este es un momento sublime. Entonces, vemos en el capítulo 20, cuando el Señor comienza a decirle estas palabras tan importantes a nuestro pueblo. Los 10 mandamientos, las 10 palabras. Estas palabras que han sido un pilar para esa relación que queremos tener con nuestro Creador. Los 10 mandamientos. Y es que sabemos que las instrucciones del Creador son más de 10. Pero el Creador resumió todas esas instrucciones en estas 10. Podemos definitivamente profundizar en las demás instrucciones, porque nos ayudan a tener muchos más detalles de cómo relacionarnos con nuestro Creador, cómo relacionarnos con nuestro prójimo. Sin embargo, este es el resumen de todas las instrucciones. Vamos aquí a leer estas instrucciones. Recordemos estas instrucciones. Porque a veces nos preguntan, ¿te sabes los 10 mandamientos? Y a veces que quizás nos falta uno, nos faltan dos, nos faltan tres. A veces nos faltan la mitad. A veces solamente nos recordamos de 2 o 3. Por eso es importante recordar este resumen de las instrucciones que el Señor quiere para nosotros. Dice así. Capítulo 20, verso 1. Elohim habló todas estas palabras diciendo, yo soy Hashem, tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Primeramente, lo que él está diciendo aquí es, mira, yo soy Dios. Tienes que recordarte de creer en mí, porque yo te saqué de esa esclavitud. Yo te saqué de hacer ladrillos para venir a ser un siervo mío,
y que puedas estar bajo el yugo de mis instrucciones, que puedas estar bajo la cobertura, la protección de mis instrucciones. La segunda instrucción dice así: no tengas dioses de otros ante mí. No te hagas para ti escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que está en el agua bajo la superficie continental. No te prosternes a ellas ni las adores, pues yo soy Hashem, tu Elohim celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación entre los que me aborrecen, que hago el bien hasta miles entre quienes me aman y cumplen mis mandamientos. Entonces es muy importante no tener otros dioses aparte de nuestro Creador. Ni siquiera hacer imágenes de otros mediadores que querramos tener con Dios. Nada de santos, nada de vírgenes. No porque yo lo digo, porque el Señor lo está diciendo. Él no quería que nosotros tuviésemos ningún intermediario físico, tangible, que nos desviara de nuestro Creador directamente. Continúa diciendo: no tomes el nombre de Hashem, tu Elohim, en vano, pues Hashem no absuelve a quien toma su nombre en vano. Entonces, no podemos tomar el nombre de nuestro Creador en vano. A veces lo escuchamos en nuestras conversaciones, en las películas, en los chistes. A veces juramos en vano en nombre de Dios. Y aquí Él está diciendo: hey, tienes que respetarme, comenzando por mi nombre. Entonces, cuando nosotros estemos refiriéndonos a nuestro Creador, cuando otra persona se esté refiriendo a nuestro Creador, tenemos que tratar de entender que su nombre es algo delicado. Es algo que tenemos que usar no en vano, cuando seamos intencionales, cuando no estemos diciendo una mentira, cuando no estemos utilizando lenguaje profano. Continuamos con el cuarto mandamiento. Dice: ten presente el día de reposo para santificarlo, el día de Shabbat, reposo. Continúa diciendo en el verso 9: 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el día séptimo es Shabbat, reposo. Tú, Elohim, no hagas ninguna tarea, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sirviente, ni tu sirvienta, ni tu animal, ni el prosélito que habita dentro de tus puertas, es decir, el extranjero. Pues en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos, y se abstuvo de crear en el séptimo día. Por eso Hashem bendijo el Shabbat y lo declaró día sagrado. Entonces, muy fácil. Si nuestro Creador, que hizo el espacio, las galaxias, los planetas, el tiempo, el que hizo absolutamente todo, lo hizo en 6 periodos, reposó en ese séptimo día, decidió no crear en el séptimo día, ¿por qué tú tienes que trabajar? ¿Por qué yo tengo que trabajar? Tenemos la bella instrucción de poder reposar en este día. El Señor quería que nosotros pausáramos nuestra semana, que tomáramos un reposo, que nos recordáramos de su palabra, que nos recordáramos de hacer el bien, que tengamos ese día como un santuario en el tiempo, que tengamos ese tiempo especial, ese tiempo sagrado para disfrutar con nuestra familia, para disfrutar con nuestra comunidad, con nuestro Creador. Muy importante ese cuarto mandamiento, uno de los más olvidados.
Continuamos en el verso 12 que dice, honra a tu padre y a tu madre, de modo que vivas una larga vida sobre la tierra que Hashem, tu Elohim, te entrega. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántas veces nosotros somos rebeldes? Le respondemos a nuestros padres, desobedecemos a nuestros padres. ¿Cuántas veces nos portamos mal? Y aquí el Señor nos está diciendo, yo quiero que tú honres, respetes a tus padres. Muy importante porque dice, para que vivas una larga vida sobre la tierra que Hashem tu Elohim te entrega. Nuestros días van a ser mayores, según la palabra del Señor, si nosotros honramos a nuestros padres. Tan fácil y tan difícil al mismo tiempo. Pero el Señor quiere que nosotros podamos tener esa obediencia a nuestros padres. Porque ¿cómo la vamos a tener con nuestro Creador que no vemos si no tenemos esa obediencia con los padres que sí vemos? El Señor quiere que nosotros practiquemos con nuestros padres aquí en este planeta, en esta vida. Porque Él quiere que nosotros aprendamos a apreciar esa autoridad que ellos son en nuestra vida, así como nuestro Creador también es una autoridad en nuestra vida. Continuamos en el verso 13. No asesines y no cometas adulterio. Así que no podemos estar matando, no podemos estar adulterando, no podemos estar con la mujer del prójimo, no podemos estar en una relación emocional, marital, que esté fuera de nuestro alcance. Dice el verso 13 también, no raptes, no robes y no atestigües en falso en perjuicio de tu semejante. Así que no debemos robar, no debemos estar dando falso testimonio, no podemos estar aquí mintiendo. Y el último, verso 14, dice, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la mujer de tu prójimo, ni su sirviente, ni su sirvienta, ni su toro, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Entonces, tenemos que trabajar siempre en no codiciar. Y hoy en día es muy fácil. Tenemos las redes sociales donde la gente está siempre publicando lo mejor. Y qué fácil es decir, wow, yo quiero verme así, yo quiero tener eso, yo quiero estar allá. Qué fácil es. Pero tenemos que trabajar en nuestro autocontrol, en darle gracias al Señor por lo que somos, por lo que tenemos y por dónde estamos. Porque hay una razón. Y si nosotros queremos cambiar, que sea nuestro Creador el que nos permita cambiar si es para bien. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con lo que deseamos. Hay veces que deseamos muchas cosas y nuestro Creador dice, no, no, no. No te lo voy a dar porque eso te va a corromper. Quizás no estás listo para ese cambio. Quizás no estás listo para estar en ese lugar o para tener esa relación emocional, para tener esa situación financiera. Porque quizás si te colocara en esa relación, en esa situación financiera, si te diese esa bendición, quizás no sería una bendición, quizás sería una carga para ti y tú no vas a estar listo para poder soportar esa carga y se va a corromper tu carácter. Y me vas a fallar y te vas a alejar de mí. Por eso tenemos que ser muy inteligentes cuando nosotros le pedimos algo al Señor. Que sea siempre conforme a su voluntad y no a la de nosotros. Entonces vemos aquí en el verso 15 que dice, todo el pueblo vio las voces y las llamas. ¿Cómo uno ve las voces y las llamas? Uno puede ver las llamas, pero ver las voces. Qué curioso esa expresión, ¿no? Continúa diciendo, vieron el sonido del shofar y el monte que humeaba. El pueblo lo vio y se estremeció y retrocedieron lejos.
Entonces aquí en este momento sobrenatural, vieron voces, vieron llamas, vieron el sonido del shofar. ¿Cómo podemos ver eso? Quizás este era un momento tan sublime, tan especial, que nuestros sentidos, la manera como nosotros experimentamos nuestro entorno, estaban teniendo una sobrecarga de estímulos, porque era un momento completamente diferente a cualquier cosa que hayamos experimentado como humanidad. Entonces, pudiésemos simplemente interpretar que estaban escuchando las voces y estaban viendo las llamas. Pero eso no es lo que literalmente dice la palabra del Señor. Entonces siempre tenemos que entender qué nos trata de decir el Señor con esos detalles. ¿Cómo ves el sonido del shofar? ¿Lo ves o lo escuchas? ¿Está hablando en sentido figurado o está hablando de una manera literal? Sabemos que era un momento importante. Y entonces muy importante esta parte. Verso 16. Le dijeron a Moshe, el pueblo le dijo a Moshe, háblanos tú y nosotros obedeceremos, pero que no hable Elohim con nosotros para que no muramos. Moshe respondió al pueblo, no teman, pues para elevarlos a ustedes ha venido Elohim, para que sientan ustedes el temor a él y no transgredan. El pueblo se mantuvo alejado y Moshe se acercó a la tiniebla donde estaba Elohim. Dijo Hashem a Moshe, así le dirás a los israelitas, ustedes vieron que yo hablé con ustedes desde el cielo. No hagan conmigo dioses de plata ni dioses de oro. Entonces aquí vemos cómo ese momento era algo completamente diferente a lo que ellos habían visto, experimentado, sentido. Nuestro pueblo está lleno de miedo, están atemorizados. Ellos están escuchando la voz del Señor, están viendo todos estos truenos, relámpagos, el humo, el fuego. Y ellos le dicen a Moshe, mira, tú que estás hablando con él, por favor, sigue hablando con él, porque nosotros no queremos morir. Esto es demasiado para nosotros. Imagínense, el creador que hizo las galaxias, los planetas, el que conoce cuántos cabellos tienes tú, estaba teniendo un momento con su pueblo. Imagínense ese momento de gloria, de majestuosidad, de fuerza, de poder. Era algo para definitivamente tenerle respeto y miedo. Y aquí el Señor les está diciendo, miren, fui yo el que estuve hablando con ustedes. No se pongan a hacer dioses ni de oro, ni de plata, ni de madera, ni de porcelana. Soy yo, el único Dios y Creador que los saqué de esa esclavitud, el que estoy hablando con ustedes, el que estaba en ese monte. No se pongan a tener otros intermediarios que vayan a alejarlos de mí con ídolos de oro, de plata, no importa que valgan mucho dinero. Más vale no tener esos ídolos que estar transgrediendo por quedarnos con esos ídolos. Muy importante. Y vemos entonces, al concluir esta porción, al final de esta porción, el Señor les dice, haz para mí un altar de tierra y junto a él sacrificarás tus ofrendas, tu ganado mayor y menor. Y yo vendré a ti y te bendeciré. Y cuando me construyas un altar de piedra, no le edifiques de piedra labrada, pues la piedra labrada con herramientas de hierro es indigna. No asciendas por escalones a mi altar, para evitar que se te marque la desnudez del cuerpo. Dos cosas aquí bien importantes. Primeramente, si vas a hacer un altar,
tienes que hacerlo sin transgredir, moldeándolo a tu antojo, sino hazlo con piedras sin moldearlas con esas herramientas de hierro. Y segundo, no hagas un altar donde se vea la desnudez de tu cuerpo. Pero, ¿cómo es eso? Los sacerdotes, vamos a estar estudiando en un par de porciones posteriores, que ellos tenían su túnica y solamente se veía su rostro, su cara. Y los escalones de los altares cananeos, de los altares que habían en ese entonces, tenían escalones. Entonces, cuando la persona subía por los escalones, dejaban ver la desnudez de su cuerpo de una manera figurada, puesto que quizás no era una desnudez total, pero sus talones, sus piernas o una parte de ellas se lograba ver cuando ellos subían los escalones. Por eso los altares que encontramos de otras deidades que no eran nuestro Dios y creador, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tenían escalones, pero los altares que eran edificados para nuestro creador eran una rampa para que las personas cuando la subiesen no tuviesen que descubrir la desnudez de su cuerpo. Porque lo único que quería ver nuestro creador en ese momento era nuestra cara, nuestra panim. Y panim también significa carácter en hebreo. Cara, carácter. Incluso en español tienen una relación. El Señor quería en ese momento ver nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra manera de ser. Era lo único que le importaba. No la vanidad, no mostrar nuestros atributos, sino mostrar quiénes somos. Entonces, después de ver todas estas enseñanzas, después de ver cómo el Señor ha demostrado su gloria y su poder en ese momento tan importante en la humanidad, en ese monte Sinaí, cuando todos escuchamos estas palabras, nosotros tenemos que ver cómo queremos presentarnos ante nuestro Creador. Tenemos que estar purificados. Y ya hemos hablado, no es de una manera externa, es purificados de una manera interna. Tenemos que trabajar constantemente en purificar nuestros pensamientos, nuestras emociones. Tenemos que trabajar en que el Señor se enfoque en nuestra cara y que nosotros enfoquemos en solamente mostrar nuestra cara, nuestro carácter. Que nuestros hechos demuestren nuestro carácter. Que nuestros hechos sean los que demuestren si nosotros seguimos al Dios verdadero, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Al Dios que nos dio ese Mesías que fue profetizado. Que sean no solamente nuestras palabras, sino nuestros hechos, nuestro carácter y cómo lo ponemos en obra en nuestro día a día. Entonces, acompáñenme a escuchar la voz del shofar y que cuando la recordemos, nos recordemos de ese momento en el monte Sinaí. Que nos recordemos de ese momento cuando el Señor dijo, hey, yo soy el único acá. No quiero mediadores, no quiero ídolos ni intermediarios de plata ni de oro. Que nos recordemos que ninguno está libre de pecado, que todos estamos aquí queriendo purificarnos, queriendo aprender, que estamos arrepentidos y por eso necesitamos que el Señor nos siga ayudando a crecer. Que nos recordemos de estar alertas, porque queremos escuchar al Señor a través de nuestro suegro, de nuestro padre, de nuestro hijo, de nuestro vecino, de la creación. Y que tengamos esa certeza de que pronto
Va a regresar nuestro Mesías y va a traer esa paz que tanto queremos en nuestra vida. Compartamos la bendición para escuchar el sonido del shofar. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, betzivanu lishmoa kol shofar. Bendito eres tú, Señor, Elohim nuestro, Dios del universo, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has encomendado escuchar la voz del shofar. Amén. Amén. Que de esta manera podamos seguir escuchando al Señor en esta semana y que podamos tener un hermoso día de reposo. Recuérdense, el cuarto mandamiento no es solamente para una parte de nuestro pueblo, es para todos nosotros. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos y que podamos compartir la palabra del Señor no solamente a través de nuestros labios, sino a través de nuestro carácter, nuestras acciones. Shalom.